Muy buenas noches, amigas y amigos de Iberoamérica. Hoy es jueves 18 de noviembre, ya casi terminando el año, un año fantástico, lleno de desafíos que hemos ido venciendo poco a poco. Este es su programa Saludables y Exitosos que se transmite desde San José, Costa Rica, para todo Iberoamérica, para las familias, para los profesionales, para los obreros, para los campesinos, para las amas de casa. Este es un programa entre usted, que es el propósito de este espacio, y nosotros. Casi todos los jueves un invitado especial, un experto, alguien que generosamente nos acompaña con la intención de aportar de su expertise, de su sabiduría, de su generosidad al bienestar de todos nosotros. Saludables y Exitosos es un programa que se propone ser disruptivo, hemos dicho. Hemos expresado nuestra convicción de que ser saludable, ser exitoso y estar saludable no es una opción hoy. Todas y todos nosotros estamos llamados a experimentar el bienestar. Es lo correcto, es lo sano, es lo natural. Ser exitoso en el entendido de que cada uno de nosotros define lo que es exitoso para sí mismo. Y el estar saludable es sine qua non. Tenemos que estar saludables para poder disfrutar del éxito que podamos alcanzar. Así es que hoy, otra vez, una vez más, proponiéndonos romper paradigmas, abrir puertas, crear oportunidades, ampliar la conciencia de todos nosotros. Y para ese propósito está con nosotros don Jorge Guevara. Don Jorge Guevara es auditor, es coach ontológico profesional, es miembro del team de coaches de John Maxwell, muy conocidos en el mundo entero, y está con nosotros hoy para compartir un tema maravilloso. Él nos acompaña, don Jorge, está transmitiendo desde San Salvador, República del Salvador, en Centroamérica. Así es que, don Jorge, le doy una muy calurosa bienvenida y como le digo a todos nuestros invitados, la ilusión es no solamente disfrutar del aporte suyo esta noche para todos nosotros, pero la idea es también aspiramos a que se sienta bien, a que se sienta tan bien que quiera compartir otra vez más en el futuro con nosotros. Así es que bienvenido, le cedo el espacio para que saludemos juntos a todos los que estén con nosotros hoy o que lo vean después en diferido. Ok, muchas gracias por su invitación, arquitecto César. Mi nombre es Jorge Guevara, ¿verdad? Como lo acaba de presentar, sean todos bienvenidos a esta noche, a esta presentación que vamos a hacer por acá. Soy un coach, ya lo mencionó él, soy una persona que está muy entusiasmada en ayudar a los demás y sobre todo en agregarle valor a las demás personas, ¿verdad? De alguna u otra área. Como lo mencionaron anteriormente, soy auditor externo, trabajo en el área de finanzas, ¿ya? Y me gusta ayudar a las personas en el sentido de poder salir adelante en sus finanzas personales sobre todo, ¿verdad? Que ellos sepan que existe una luz al final del túnel, ¿verdad? Generalmente cuando tienen un montón de deudas, tienen tarjetas que pagar, tienen un montón de situaciones que tienen que afrontar y a mí me gusta ayudarle a ese tipo de personas. Muchas gracias. Don Jorge además, esta es su área profesional, pero don Jorge es un hombre de familia, debo decir, y esto es muy importante. Tiene su familia, su esposa, sus hijas, preciosas adolescentes, están creciendo. Tiene gatos también, él es un amante de Sí, los animales, así es que tenemos mucho en común con don Jorge. Vive además en San Salvador, que es un país al que amamos, al que respetamos mucho, un país amigo. Y bueno, don Jorge está con nosotros para compartir un tema
que a mí me pareció cuando propuso el título del tema, me pareció sumamente atractivo, pero además concordante y coherente con el espíritu de este programa Saludables y Exitosos. Él le llamó a su participación de hoy el arte de hacer que las cosas sucedan. Óigame, esto es vital. ¿Cuántos de ustedes y yo mismo nos encontramos tantas veces en la disyuntiva de lo hago, sí lo hago mañana, ya no lo hago, tal vez sí lo hago, si tuviera tal cosa, si no, si fuera la otra, nos llenamos de ideas, de argumentos que los validamos al final para no hacer las cosas y nos quedamos en el lamento porque posteriormente nos preguntamos y si lo hubiera hecho, ¿verdad? Así es que, don Jorge, bienvenido, este es su tiempo, por favor, compártanos sobre esto. Ok, muchas gracias, arquitecto. Eh, la verdad es que nosotros vivimos siempre de planificar las cosas, ¿verdad? Siempre las planeamos y muchas veces no salen de la cabeza, simplemente se queda a nivel de planes. Pasa el tiempo, va pasando el tiempo y las cosas que dijimos que íbamos a hacer no las terminamos haciendo. Y luego viene el problema de lamentarnos, ¿verdad? Si hubiera hecho tal cosa, si hubiera dicho que sí a tal propuesta, si me hubiera arriesgado un poco más en hacer las cosas, ¿verdad? Y luego pasa el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, ya llevamos 11 meses de este año, ya dentro de poco ya vaya a ser el 2022, ¿verdad? Y las metas que nos propusimos y aquellas metas que nos pusimos en el mes de enero, ¿verdad? Cuando estábamos allá comiéndonos las uvas el 31 de diciembre, de seguro las dejamos nuevamente en el tintero allá por el mes de junio, por el mes de mayo, y dijimos, el otro año comienzo, el otro año vuelvo nuevamente a hacer las mismas promesas. Ya estamos a casi un mes, menos de 15 días para que se vaya este año, por ejemplo. Y alcanzamos esas metas que nos propusimos al principio de año. Quizás no, ¿verdad? Quizás simplemente se quedaron ahí en puras intenciones. Entonces, para hacer que este arte, o para el arte de que las cosas sucedan, o hacer que las cosas sucedan, tenemos que pasar del dicho al hecho. Ya por eso que aparecía ahí ese complemento al título. Y para lograr eso necesitamos nosotros hacer simplemente 5 pasos. Ya, 5 pasos, que son las que vamos a comenzar a ver en este momento. ¿Cuáles son estos 5 pasos? Los 5 pasos, primero, el primer paso que tenemos que hacer nosotros para poder hacer que las cosas sucedan es pensar con un fin en mente. Ya, pensar con un fin en mente. Y para esto, nosotros en este paso tenemos que contestarnos a una pregunta muy básica y es, ¿qué quiero hacer? ¿Ya? Quiero bajar de peso, quiero obtener una certificación, tengo que comprar aquella casa que necesito, por ejemplo, quiero comprar un carro como yo quiero. ¿Ya? Tenemos que nosotros pensar con un fin en mente, tener el resultado final en nuestra mente. Y a veces pasa que nosotros decimos, yo quiero hacer tal cosa, pero no lo tenemos claro qué es lo que queremos. Por eso es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta, es ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero yo al final del camino que yo quiero recorrer? ¿Ya? Quiero alcanzar tal cosa, quiero alcanzar tal meta, quiero viajar a otro país, por ejemplo, quiero sacar un estudio que yo he querido sacar todo ese tiempo, entre otras cosas. Ya tenemos que pensar primero con un fin en mente. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos alcanzar o qué queremos alcanzar al final del camino que nosotros queremos hacer? Ese es nuestro primer paso y aquí tenemos nosotros que preguntarnos siempre, por ejemplo, ¿cómo lo quiero? ¿Cómo quiero ese vehículo que quiero comprar, por ejemplo? Tenemos que preguntarnos, por ejemplo, cómo queremos alcanzar eso. Si no lo tenemos claro esa meta,
si no tenemos claro cómo lo vamos a alcanzar o qué queremos alcanzar, difícilmente nosotros vamos a tener claro qué es lo que queremos. Ese es el primer paso. Y aquí es importante porque, por ejemplo, yo he tenido personas o coaches, que son los que están con el lado del coaching, que me dicen, mire, fíjese que yo lo que quiero es cancelar tal tarjeta de crédito, por ejemplo, o quiero pagar esta deuda, este préstamo que yo tengo, por ejemplo, en un banco, chévere, pero si usted no se visualiza, por ejemplo, que usted está cancelando esa deuda, si usted no se visualiza que está cancelando ese préstamo, difícilmente usted va a llegar a alcanzar esa meta. ¿Ya? Entonces el primer paso que estamos viendo acá es pensar con un fin en mente, qué es lo que queremos lograr en nuestro camino para que las cosas sucedan. Si no lo tenemos claro, difícilmente vamos a tomar acción. ¿Ya? Y es el segundo paso que vamos a ver a continuación. El segundo paso que tenemos que hacer para que las cosas sucedan es hacer un plan realista. ¿Ya? Hacer un plan realista. Y esto conlleva a que nosotros nos planteemos metas y objetivos claros. Podemos utilizar una metodología que muchos de nosotros conocemos o la hemos escuchado en algún momento, que se llaman los objetivos SMART, ¿ya? SMART, que vienen de las siglas S, M, A, R y T, ¿verdad? Recordemos que estos objetivos son metas SMART. Eso significa que sea alcanzable, que sean medibles, que sean con un tiempo, un plazo establecido, ¿ya? Esas son las metas SMART. Eso nos indica, nos ayuda a nosotros a poder definir objetivos que sean alcanzables y que no sean simplemente intenciones, que es lo que estamos hablando también en un principio. Si a las metas, por ejemplo, les ponemos un plazo o les ponemos una fecha de vencimiento, nosotros podemos fácilmente ir midiendo si estamos alcanzando esa meta o no. Por eso es importante que nosotros lo vayamos. Bueno, la S significa específico, ¿verdad? Que sean metas específicas, que sean metas medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y que tengan un plazo de duración. ¿Ya? SMART es el acrónimo en inglés, ¿verdad? Specific, measurable, active, realistic y que tenga un tiempo, time bound. ¿Ya? Es importante que tengamos las metas definidas y que sean realistas. Por ejemplo, recordemos, si nosotros queremos cancelar una deuda o pagar una deuda o un compromiso que tenemos de pago, por ejemplo, no fue fácil llegar a ese nivel de endeudamiento, ¿verdad? De ese pago de préstamo, por ejemplo, o ese pago de deuda, no fue fácil. Eso implica que tampoco va a ser fácil salir de eso. ¿Ya? Esto es como una acumulación de muchos factores y muchos elementos. Si fue difícil, nos tardamos 2 años o 3 años, por ejemplo, para llegar a ese nivel de endeudamiento, lo más lógico es que pensemos que con un plan específico y unas metas específicas nos tardemos en un plazo similar o menos de tiempo, ¿ya? Para alcanzar salir de esa deuda. ¿Ya? Pero tiene que ser un plan, ¿ya? Eso tiene que ser objetivo claro. Su objetivo es, por ejemplo, si estamos hablando del endeudamiento de la tarjeta, es salir de la deuda lo más pronto posible. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de hábitos saludables de compras, por ejemplo, abonar una tarjeta, el método de la bola de nieve, por ejemplo, ¿verdad? Que también es uno de los hábitos que lo vamos a ver más adelante aquí mismo. Y eso me permite a mí definir metas y objetivos claros, ¿ya? Y eso me ayuda a mí para ir midiendo si voy a ir a alcanzar lo que yo ya me propuse en hacer las cosas. No sé qué opina usted, don César, acerca de las metas y los objetivos SMART. Bueno, me parece acertadísimo, Jorge. Hasta aquí tenemos 2 pasos de 5. Exacto.
Exacto. Y en el primero que usted denunció hablaba de pensar con un fin en mente, que claro, es que a todos nos ha pasado, sí, que estamos llenos de intenciones. Usted lo mencionó en el segundo paso, no intenciones. Tenemos que ser bien claros, bien específicos, porque nos gustaría tal cosa. Decimos, me gustaría graduarme este año, me gustaría certificarme, me gustaría bajar de peso, decía usted, me gustaría un nuevo trabajo, una empresa diferente que valore mi función, mi desempeño, me gustaría una familia feliz, lo que sea, ¿verdad? El carro, quiero este carro, pero querer es muy Vago. vago, ¿verdad? Es necesario, decía usted, entonces tener bien claro qué quiero hacer o qué quiero tener, ¿verdad? Eh, Todavía más importante, quién quiero ser, Es ¿verdad? correcto. ¿Quién quiero ser? ¿Cuál es la persona? ¿Quién soy yo hoy? Pero ¿quién quiero ser mañana? Y tengo que definir esa personalidad con especificidad. Pero Sí, en el segundo paso usted fue más allá y al hablar de las metas y de los objetivos SMART, ¿verdad? Eh, Estableció valores como especificidad, plazo, espacio, que sea medible, que sea alcanzable. y ser Y muy realistas. importante, don Jorge, porque habló de hábitos, es decir, cuánto nos costó entrar y rodearnos de una circunstancia tan difícil como el caso que usted enuncia, el caso de las deudas, quien no ha pasado por el tema de las deudas por tarjetas, ¿verdad? Porque no fuimos conscientes de que la tarjeta era un instrumento poderoso, pero también peligroso, ¿verdad? Poderoso para ayudarnos, pero peligroso si no lo sabíamos manejar. Y no nos entrenamos para el uso de la tarjeta. Creíamos que tan fácil como pasarla, sí. Es, Pero desarrollamos hábitos erróneos, decía usted. es correcto. Bueno, esos hábitos se formaron a lo largo de un plazo extenso. Entonces Es correcto. necesitamos sustituir hábitos por hábitos que nos permitan superar la dificultad, pero eso lleva tiempo, ¿sí? Es correcto. Es correcto. De hecho, en el paso uno que estábamos hablando, de pensar con un fin en mente, tiene mucho que ver también el tema de la programación neurolingüística, en el tema de que el lenguaje define nuestra realidad. Y desde el momento que nosotros vamos definiendo, por ejemplo, los objetivos, las metas, vamos nosotros construyendo la realidad que nosotros queremos en el futuro. Y eso conlleva a que la realidad no se crea ella sola, nosotros creamos esa realidad. Y a medida que nosotros pasamos de la planeación a la ejecución, las cosas van sucediendo, que esa es la parte mágica de este tema, que pasamos de lo que nosotros decimos que vamos a hacer a lo que realmente hacemos o lo que queremos hacer en realidad. ¿Ya? Y aquí viene el paso número 3, ya que estamos ahorita con los 5 pasos. ¿Ya? El paso número 3, y es que nosotros tenemos que utilizar la tecnología para el control de nuestras metas y objetivos. ¿Ya? A veces nuestra mente no podemos confiar todo en nuestra mente, en nuestro cerebro, recordar hacer un montón de cosas que tenemos que hacer. Y tenemos que apoyarnos nosotros en este caso en la tecnología. Por ejemplo, ahí existen muchas aplicaciones que nos ayudan a monitorear nuestras actividades, por ejemplo. Ya existen algunos programas o páginas web que nos ayudan a manejar pequeños cronogramas o diagramas de Gantt, por ejemplo, que nos pueden ayudar a nosotros para ir monitoreando aquello que nosotros hemos proyectado o planificado. Por ejemplo, utilizar diagramas de Kanban, por ejemplo, ya que son unos 3 tableros que nosotros podemos utilizar. Uno que son las tareas que vamos a realizar,
el otro las tareas que estamos en proceso, estamos ejecutando, y el último tablero las tareas que se ejecutaron. Eso nos ayuda a nosotros visualmente verificar el cumplimiento de las metas y los objetivos que nosotros nos hemos propuesto en cualquier planificación, en cualquier propuesto o presupuesto que nosotros nos hayamos definido o identificado. Ya, ojo que los teléfonos celulares, por ejemplo, los smartphones, ¿verdad? O las redes sociales no sirven solamente para estar viendo memes todo el día, ¿verdad? O divertirnos con los videos, sino que también pueden servirnos como una herramienta para dar seguimiento a aquello que nosotros hemos planificado o programado. Y eso conlleva a que seamos nosotros conscientes del apoyo de la tecnología que nos pueden servir a nosotros para ir marcando, por ejemplo, recordatorios. Mira, en tal fecha tenías que hacer esto. Recordemos que cuando armamos los objetivos o las metas SMART, le ponemos un plazo de cumplimiento de dicho objetivo, porque de lo contrario ese objetivo queda solamente en una intención, ya queda en una intención. Y para eso nosotros en las metas y los objetivos SMART definimos plazo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo queremos que se cumpla lo que yo he planificado o yo he programado, por ejemplo? Ya, por ejemplo, digamos, yo quiero bajar de peso, por ejemplo. Un ejemplo. Yo quiero bajar de peso, ya, pero el bajar de peso involucra diferentes actividades. Ya, no es simplemente dejar de comer y ya. Si fuera así, todo el mundo bajara de peso, y eso no funciona de esa forma. Existe un programa de ejercicios, por ejemplo, un programa de nutrición adecuado que me permite a mí mantener el peso, claro, y nuevos hábitos saludables, por ejemplo, ya no ingerir los mismos niveles de grasa o comida rápida o chatarra que comíamos antes, sino que ahora se tiene que tener una nueva dieta. Ya, y establecer planes, por ejemplo, en los primeros 2 o 3 meses siempre se baja más rápido de peso que los demás meses, ¿ya? Entonces, y ponerse metas. Para junio tengo que pesar tanto. Para agosto tengo que pesar tanto y tengo que reducir mi ingesta de calorías de tanto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, pero es importante tener un apoyo tecnológico que me ayude a mí a recordar, por ejemplo, algunas rutinas, algunos hábitos, y si ya estoy cumpliendo las metas o no. Porque a veces pasa que yo no tengo esa retroalimentación que me permite saber si la meta que yo me propuse la estoy cumpliendo o no la estoy cumpliendo, o si la sobrepasé o me la salté, por ejemplo. ¿Ya? Y a veces existen esos apoyos tecnológicos que me permiten a mí ir monitoreando esos pequeños avances, ¿ya? Porque eso es lo que vamos a ver también en el siguiente paso, que a mí yo tengo que sentir, por ejemplo, que estoy cumpliendo ese programa o esa planificación para ver que las cosas realmente sucedan. De lo contrario va a quedar, como hemos dicho aquí varias veces, en puras intenciones, cosas que no le voy a poder ver si en realidad voy bien o voy mal. Para eso sirve la métrica y los plazos para ir viendo si de verdad estoy cumpliendo esos planes que dije que iban a cumplir. Claro, me parece acertadísimo, Jorge, también esta propuesta suya, porque, a ver, si yo no tengo un recurso que me permita medir el avance, ¿verdad? Porque la meta tenía que ser medible, realista, sí. Pero si no tengo un recurso que me permita medir el avance que tengo, entonces pudiera ser que, bueno, estoy en el caso de la reducción de peso, de repente me sobrepasé en ejercicio o en dieta o en lo que fuera, y pudiera estar poniendo en riesgo la salud. Exacto. Pero exacto, por ahí puede ser que no esté logrando la meta, y al no ver resultados y no poder evaluar eso y ver en dónde estoy fallando, pudiera crear una condición de desánimo, de desaliento, y de repente estoy renunciando y postergo otra vez la propuesta que tenía. Entonces el recurso
El hacerlo, como habíamos dicho, realista, pero el tener un recurso que me permita estar en el control de ese avance, además me va a permitir entonces que al lograr la meta voy a sentirme estimulado a seguir con esta, pienso yo, pero a proponerme otra. O sea, si logré esta, también puedo lograr aquella. Exacto, y aquí viene el apoyo en algunas ocasiones de un coach, ¿ya? De un coach que le ayude, por ejemplo, con el tema de la retroalimentación. Ojo, que aquí existen coaches de diferentes áreas, ¿verdad? Un coach de salud, un nutricionista, un coach deportivo, por ejemplo, un coach de vida, ¿ya? Y eso le ayuda para impulsarlo a cumplimiento de metas, metas personales, metas de cumplimiento de un plan, por ejemplo, ¿ya? Y eso ayuda a que lo que usted planificó originalmente, lo que, repitiendo los pasos, por ejemplo, pensamos con un fin en mente, hicimos las metas y los objetivos SMART, por ejemplo, se vayan cumpliendo tal como se había planificado originalmente, o tal como usted lo menciona, establecer nuevas metas, más retadoras, ¿verdad? Metas que me puedan impulsar a mí a alcanzar, a ser una mejor persona, por ejemplo, de acuerdo a lo que yo había trazado originalmente. Pero imagínense, es decir, es que a ver, mayormente creo que cualquiera persona se sienta, determina que está inconforme con una situación y dice quiero cambiar esto, voy a transformar esto o voy a transformarme a mí mismo y se determina y lo logra. Es decir, logra establecer metas claras, ¿verdad? Con un fin en mente muy definido, logra por sí mismo establecer una meta realista y define todos los detalles que usted ha enunciado. Y también puede conseguir en el teléfono, baja la aplicación, en su computadora personal, vaya, una agenda, un libro, un cuaderno de notas, es un recurso maravilloso, porque como dijo usted, comienza a visualizar lo que está pasando. Pero lo último que usted mencionó, más allá de que usted y yo seamos coaches y que nos apasione contribuir al bienestar de los demás, mire, yo encuentro, quizá usted me corrige, pero hay una enorme cantidad de personas que frustran sus logros personales por la idea de que yo solo puedo. Esa condición de pensamiento de autosuficiencia es que es que requerimos humildad y necesitamos acudir a alguien que esté con nosotros, no para juzgarnos, o sea, que no nos juzguen, que no nos cuestionen, que no nos critiquen, que no nos griten, ¿verdad? Pero que nos estimulen y que al avanzar nos corrijan, ¿verdad? Sí, no, El camino a la derecha, a la izquierda, un poco más fuerte o descanse, porque solos podemos equivocarnos fácilmente. sí, sí. Sí, y pensemos desde este punto de vista, a veces solos hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero con la ayuda de un coach podemos llegar a hacer mucho más de lo que hemos llegado hasta este momento. Así ¿Ya? es. ¿Por qué? Porque lo vemos desde la óptica de un tercero, de convertir a la persona en su mejor versión de ella, pues. Y eso es invaluable, ¿verdad? Ya. Sí, sí, y es importante que lo veamos desde ese punto de vista de la humildad, ¿verdad? Y aquí nos llega al paso número 4, ya que vamos aquí ahorita. Muy bien, vamos adelante. Es correcto, es tener motivación. Tener motivación. Ojo, pero aquí no es motivación de esa que, dale, vamos, tú puedes, ¿verdad? Sino que así como la barra, ¿verdad? De los equipos. Sino la motivación de que nosotros mismos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer o lo que debemos de hacer. Ojo, aquí no tenemos que responder a una pregunta clara.
¿por qué me levanto todas las mañanas para ir a trabajar? ¿Ya? Queramos o no queramos, tenemos que hacerlo. Pero no en el sentido de que es una obligación de hacerlo, sino un sentido del deber de hacerlo. ¿Ya? Aquí viene el tema de la motivación. La única motivación que nosotros tenemos que recibir es de nosotros mismos, que tenemos que alcanzar esa meta que nos hemos propuesto, los objetivos que nos hemos propuesto, sobre todo para cumplir lo que nosotros nos planteamos en el paso 1, que es el fin en mente. Y aquí es la parte que a veces confunde el coach con las barras, por ejemplo, las barras esas que dan vamos equipo, sí, tú puedes, ¿verdad? Porque a veces los coaches se confunden en ser motivadores y eso a veces no debería de ser así, ¿ya? Estoy de acuerdo. Sino que tiene que servir como alguien que oriente, alguien que guíe, ¿ya? Porque la motivación tiene que nacer de uno mismo, ¿ya? Porque tengo que hacerlo. Claro, la motivación no es del coach, es de la persona que pretende el logro de una meta. Exacto, es intrínseca. Por ejemplo, no hay que verlo de forma negativa, por ejemplo, que me tengo que levantar e ir a trabajar independientemente del clima que haga, si está lloviendo, si está haciendo frío, si está haciendo viento, yo tengo que ir a trabajar. Yo no puedo decir no voy a ir o me voy a quedar aquí en la casa, por ejemplo. Si no voy a trabajar, en algunos casos no les pagan, y si no les pagan, yo no puedo pagar mi deuda, por ejemplo. Ya no tengo recursos financieros. Ya eso quiere decir, por ejemplo, que si nosotros nos hemos propuesto una meta, retomemos el ejemplo del tema que quiero bajar de peso, por ejemplo, tengo que cumplir la dieta nutricional que se me ha impuesto, por ejemplo. No decir, eso es bien difícil, estar comiendo ensalada todo el tiempo, estar comiendo monte, estar haciendo ejercicio todos los días. No, ya no, mejor así me voy a quedar, después más adelante lo voy a retomar, ¿verdad? Después, ahorita ya no. Voy a ir a comer una hamburguesa, por ejemplo, ¿ya? Y entonces dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque nos desmotivamos. Y aquí es importante también, aparte de esto, es el apoyo de las personas que rodean a esa persona. ¿Ya? El apoyo, por ejemplo, existe un dicho que dice que yo soy el promedio de 5 personas que yo me reúno, por ejemplo. Si las otras 5 personas que se reúnen tienen malos hábitos alimenticios, tienen malos hábitos financieros, por ejemplo, lo más seguro que a mí se me van a pegar esos malos hábitos. ¿Por qué? Porque lo veo en las personas que me rodean. Pero si yo tengo personas que me rodean, aquellos que me retan, tienen un mejor estilo de vida, tienen una mejor dieta alimenticia, hacen ejercicio, tienen buenos hábitos financieros, yo también voy a retomar esos estilos de vida porque me está motivando a que yo también haga lo mismo. ¿Ya? Y eso conlleva el ambiente que me rodea, ¿ya? El ambiente que me rodea. Si yo me rodeo de personas que, por ejemplo, visitan bares, desperdician su dinero, tienen una mala vida, por ejemplo, ¿qué motivación voy a tener? Por ejemplo, tener un buen estilo de vida o hábitos de vida sanos si estoy rodeado de personas que tienen malos hábitos de vida, por ejemplo. Entonces me desmotivo, ya pierdo la motivación, digo, ya no continúo, mejor me voy con mis amigos y nos vamos y ya no sigo el estilo de vida. ¿Ya? Entonces es muy importante en este paso la motivación y sobre todo las personas que rodean o las personas que me rodean para lograr las metas que yo me he establecido. Claro, es importante. Lo que yo lo diría de esta manera, si me permite. Sí. Tengo que ser selectivo. Sí, porque tengo que tener una motivación, es decir, es cuál es la gasolina que impulsa, que le da fuerza a mi motor para que yo todos los días me ocupe de lograr ese propósito. Esa es la gasolina. Llueva, truene, haga sol, haga frío, me guste el gobierno que hay o no me guste, el jefe, quien sea,
no importa, yo estoy claro que tengo esa motivación y lo voy a hacer. Esa es una Exacto. cosa, pero además tengo que ser selectivo. Tengo que Eh, seleccionar quién me rodea y el lugar en donde estoy, ¿verdad? es Porque si correcto. no, voy a encontrar estímulos que en vez de impulsarme, me van a detener. Es correcto. Es lo que se conoce también como vivir con propósito, ¿verdad? Tener un propósito de vida. En vez de motivarme, las otras personas lo que van a hacer es efectivamente frenarme y dicen, no, sí, mira, sí, miren ellos cómo viven, cómo pasan bebiendo todo el tiempo y saben que están sanos, pues yo, ¿para qué no voy a, para qué voy a tener una vida sana, por ejemplo? Miren, él está un poco más gordo que yo, dicen, y ahí está, pues, y entonces yo, ¿para qué voy a bajar de peso? Por ejemplo, pues, ese es un estilo de pensamiento erróneo que podemos nosotros tomar en cuenta cuando nos rodeamos de las personas que no son las adecuadas para nosotros o de acuerdo a nuestro fin que nosotros nos hemos puesto en el paso número uno. Claro, no, no se trata de juzgar a las personas que están alrededor nuestro, pero sí de establecer quién está cerca mío en relación a la meta que me impuse. Exacto, exacto. Ojo que aquí lo que estamos cumpliendo son metas personales, ya, o sea, aquí es muy diferente como en el colegio, en la universidad, en la escuela, que si yo no cumplo mi meta, otro me la va a hacer, ¿verdad? Y yo la paso y ya estuvo. O sea, aquí nadie me va a hacer la tarea, o sea, aquí nadie me va a hacer la tarea, nadie va a responder por mí, ¿verdad? Sino que es una tarea, una meta que nosotros tenemos que hacer personalmente nosotros mismos, porque nadie va a vivir nuestra vida más que nosotros mismos. Así es, totalmente ¿Ya? de acuerdo. Sí. Y el quinto paso para que nosotros podamos cumplir y tener el fino arte de hacer que las cosas sucedan, el quinto paso es ser intencionales. Ser intencionales. ¿Ya? En ser intencionales significa que tenemos que estar conscientes de lo que vamos a realizar. Ser intencional y no andar en piloto automático. ¿Ya? Ojo, eso quiere decir que todas las acciones que nosotros hacemos, todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida, ya sea personales, financieras, de salud, por ejemplo, tienen que cumplir un objetivo y es lo que nosotros nos planteamos en el paso número 2. ¿Ya? Eso quiere decir que tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo, por ejemplo, sirve para cumplir las metas que nosotros nos hemos propuesto. ¿Servirá esto para cumplir con el fin que tuvimos en mente originalmente en el paso 1? ¿Ya? Es importante que aquí nosotros seamos conscientes y sepamos que nosotros tenemos metas y objetivos que tenemos que cumplir. ¿Ya? Por eso es importante estar conscientes, no ser personas que andan por la vida, por ejemplo, sin metas, sin metas, por ejemplo, sin cumplimiento de objetivos, por ejemplo, o que anden en piloto automático, ¿verdad? Y sabe cuál es uno de las consecuencias de eso, andar en piloto automático, por ejemplo, es que nosotros sintamos, por ejemplo, que el tiempo pasa bien rápido. ¿Ya? O sea, sentimos que las cosas pasan rápido y no tenemos muchos recuerdos de las cosas que hemos vivido en ese tiempo. ¿Ya? Simplemente queremos que pasen los días rápido. No estamos conscientes de lo que está pasando, no tenemos la escucha activa con las demás personas, no somos muy empáticos con las personas que nos rodean, por ejemplo, y eso conlleva a que nosotros actuemos de forma automática. Ya respondemos, actuamos, mandamos correo, pero no estamos conscientes si lo que estamos haciendo en ese momento es lo que tenemos que hacer para el cumplimiento de nuestras metas. Y eso conlleva a retomar lo que hablamos en el paso número 3, que es los hábitos. Ya, los hábitos, tener buenos hábitos, anotar, escribir, recibir retroalimentación, revisar nuestro plan, cómo vamos de forma frecuente. Y eso nos va a ayudar a nosotros a que esas metas que nos planteamos en el paso número 1
realmente se cumplan. Cuando nosotros no somos intencionales, por ejemplo, es que escribimos las metas, por ejemplo, los objetivos, escribimos nuestro fin en mente allá en enero, febrero, nuestros deseos de año nuevo, y no les hacemos caso. Ya nos venimos a recordar allá por mayo uno de lo que escribimos en esa ocasión. Y no hacemos absolutamente nada para el cumplimiento de dicha meta. Por ejemplo, estamos hablando al principio, yo quiero sacar esa carrera, quiero sacar, digamos, ese estudio que me hace falta o lo que sea, pero no tenemos ni la mínima intención de matricularnos en ningún lado, mucho menos de buscar la universidad donde queremos estudiar. O sea, solo decimos, yo quisiera estudiar tal cosa, tengo la meta, tengo el objetivo, pero ni tan siquiera he preguntado cuánto cuesta la matrícula, por ejemplo, la colegiatura de ese centro de estudio. O sea, sí. Eso quiere decir que no soy tan intencional como originalmente lo dije. ¿Ya? O si quiero sacar una certificación, ya preguntaste cuánto cuesta. Ya supiste de qué país lo dan. Es necesario ir a tal país. Lo recibe aquí en el país, por ejemplo, en este caso aquí en El Salvador, por ejemplo. ¿He averiguado esos aspectos o no los he hecho? Pero si yo no llego a ese punto, por ejemplo, de saber cuánto se paga, cuánto tengo que invertir, significa que no soy intencional, simplemente quedó a nivel de una intención, un deseo, un sueño cualquiera. Pero, por ejemplo, quiero bajar de peso, ¿cuánto cuesta la consulta de un nutricionista? ¿Cuánto cuesta pagar el gimnasio? ¿Cuánto cuesta comprar el equipo, por ejemplo, para hacer ejercicio en mi casa? Si yo no hago esos pasos así de simples, sencillos, difícilmente voy a hacer que las cosas sucedan y va a quedar siempre simplemente como un sueño o una intención. Claro, miren, escuchándolo me acordé de un proverbio sabio, como la mayoría de los proverbios, pero simpático. Dice que ya llegó el que no sabe para dónde va, ¿verdad? Entonces, no hay una meta clara, no hay una cosa definida, y esa persona comienza a dar vueltas, ¿verdad? Dar vueltas, y entonces lo que usted mencionaba, se da cuenta que procrastinó, que pospuso, y nunca logró nada. Miró, dicen aquí en Costa Rica, supongo que allá también dicen parecido, se quedó mirando pasar el tren, ¿verdad? Pero esto de ser intencional también me parece atinadísimo, porque todo lo que pienso, dijo usted, y todo lo que hago tiene que estar dirigido al logro de aquella meta. ¿Sí? Si me hago esta pregunta con frecuencia y me evalúo, digo, pero este pensamiento contribuye o esta acción me permite avanzar, y si no, discrimino y la desecho, tengo que sustituirla, y ahí estoy creando un hábito nuevo, claro, pero es la disciplina de autoevaluarme con frecuencia. Y si no tengo el hábito de hacerlo, necesito un coach que me ayude a lograrlo, ¿verdad? Es correcto. Porque muchas veces todo queda a nivel, por ejemplo, quiero construir tal casa, quiero construir segundo nivel, pero ¿qué conlleva eso? Pues cuánto hay que invertir, a quién hay que ir a buscar, qué permisos hay que tramitar. Pero quedarse solo en intención, el yo quisiera, ya es muy peligroso, ¿verdad? Porque cuando pasa el tiempo, y lo que hablamos al principio de la sesión, es si yo hubiera preguntado tal cosa, hubiera construido, a estas alturas mi casa estuviera construida, por ejemplo. Si yo hubiera hecho tal cosa, a estas alturas yo ya tuviera eso que siempre anhelo, ¿ya? Y eso los hubiera, es bien lamentable, porque a veces solo es simplemente decir un sí o un no, o tomar acción, o ser intencional, o ser consciente en hacer las cosas para que realmente las cosas sucedan, ¿ya? Y a veces nos quedamos siempre empantanados con la ejecución, ¿ya? Siempre nos pasa eso. Queremos hacer muchas cosas, no las ordenamos, no las priorizamos, y al final se queda que no hacemos ni lo uno ni lo otro, ¿ya? Y nos quedamos empantanados con el hacer, que es lo importante para que las cosas realmente sucedan.
Y me llama también, me llama a considerar, don Jorge, que amigas y amigos que están con nosotros hoy o mañana o repasan este video en un momento especial, dichosamente queda grabado para ustedes y para nosotros. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el exitoso y el no exitoso? ¿Cuál es la diferencia entre el que tiene recursos financieros disponibles y el que no los tiene? Aún, mire, no, ya veo aquí de nuevo, no es un tema de la profesión que tiene, ni si llegó, como dicen los dichos populares, llegó tarde a la repartición de cerebros. No se trata del lugar del país donde vive, ni de la clase social, no se trata de la raza, ni del sexo. Se trata de que el exitoso planificó y ejecutó, tiene el arte, el don de transformar, dijo usted, el arte de hacer que las cosas sucedan, Sí. el arte de transformar ideas en hechos, del dicho al hecho, dijo don Jorge. Bien, pero el que no lo hizo tiene razones, pretextos, explicaciones, justificaciones, todo lo que quiera, pero no tiene nada para contabilizar. Sí, la verdad, y le echa las culpas a otros. Por Claro, ejemplo, es que yo nací en una casa pobre, es que mis padres no me dejaron hacer tal cosa, es que aquí, que no sé qué, y le echa las culpas a medio mundo. Ya, y eso es algo muy importante en la PNL, que todos tenemos recursos internos, ya, todos tenemos recursos internos, simplemente es que tenemos que saber aprovecharlos o explotarlos, ya, y descubrirlos sobre todo. Ya vemos gente, por ejemplo, que está en otros países, por ejemplo, que está en situaciones más precarias que nosotros y salen adelante. ¿Ya? ¿Por qué si esa persona logró salir adelante, por qué nosotros no, por ejemplo? Y esa es otra condición que tenemos que tomar en cuenta, que todos internamente tenemos recursos. Ya, puede ser que no tengamos recursos económicos como tienen otros, pues, pero tenemos otro tipo de recursos que podemos echar mano. Ya, la misma capacidad intelectual tenemos casi todos, ya, y es importante que nosotros sepamos aprovechar este tipo de recursos que todos tenemos. ahora tenemos todavía algunos minutos disponibles, don Jorge, y me Sí, parece relevante, fíjese, usted ha anunciado 5 pasos para hacer que las cosas sucedan. sí, Habló de pensar con un fin en mente, de hacer un plan realista, habló de el usar la uso de tecnología. la tecnología, recursos de apoyo, habló de tener una motivación intrínseca, propia, genuina, ¿verdad? Sí, Que de cada uno, y de ser intencionales en lo que hacemos para el propósito que nos ocupa. Pero, sí, a ver, pensemos en nuestra realidad hoy. El Salvador no es diferente que Costa Rica, ni que Argentina, ni que Colombia, ni México. ¿Me entiendes? El país sí, entero hoy es un globito y hay una infinidad de personas afectadas por toda esta, no me gusta usar estas situación. palabras, pero esta Sí, circunstancia que afecta al mundo. ¿Sí? ujú, Para no hablar de crisis y de problemas, no. Hay una situación que afecta a la humanidad hoy en todas sí, partes y vemos empresas cerradas, comercios cerrados o cerrando, y vemos situaciones de desempleo, vemos situaciones de carencia, de familias pasando necesidades. Dichosamente en estos días también he visto gente con un espíritu de resiliencia, de sí, empuje, ¿verdad? Con ganas de abrir un negocio, de emprender algo nuevo, de aquello no funcionó, pero voy con este otro, etcétera. Entonces, pero hay de todo esto. ¿Qué le decimos, don Jorge? ¿Qué le dice usted a esas personas que están pasando tiempos de angustia?
No, no son gente, ojo, no son gente que se abandonó, es gente que está luchando, pero que la está pasando difícil. Sí, ojo que a veces en estas situaciones así, ya en estas situaciones o circunstancias que tenemos, eh, surgen nuevos líderes, surgen nuevos negocios, por ejemplo. Ya lo pasó allá en la época de 1929, cuando fue la Gran Depresión en Estados Unidos. Ya surgieron nuevas industrias, nuevos negocios. Sucedió también en el 2008, también en 2009, surgieron nuevas industrias, nuevos negocios. Y quién quita también de que surjan nuevas ideas de negocio acá, nuevos modelos de negocio. Hay muchas personas que usted perfectamente lo menciona, que ya están en un nuevo negocio. Los negocios, por ejemplo, de domicilio, no sé si en Costa Rica pasó, aquí en El Salvador los negocios de domicilio crecieron exponencialmente, ¿verdad? Y surgieron nuevas marcas, por ejemplo, y eso viene a ayudar a aquellas personas que, a pesar que son reactivas, son también proactivas, por ejemplo, buscan una oportunidad en medio de situaciones adversas. Y eso es parte del liderazgo que tenemos cada uno de nosotros sin esperar que nos digan qué tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasaría con estas familias que están en esas situaciones difíciles? Eh, es muy bueno, muy importante replantearse en qué son buenos, ya saber en qué son buenos y en qué pueden emplearse montando un pequeño negocio, por ejemplo, o ayudando a otras personas que están montando un pequeño negocio también para salir adelante. Lo importante cuando son situaciones así como estas es lograr la mayor liquidez posible. Ya, por ejemplo, vender cosas que normalmente no se venden. Hay unas empresas que empezaron a vender alcohol gel, mascarilla y todas esas cosas. O buscar oportunidades de negocio donde antes eran remotas, por ejemplo. Hay muchas personas que necesitan que les compren sus cosas en el mercado. Ya un servicio a domicilio de ese tipo de negocio puede funcionar, por ejemplo. O buscar, por ejemplo, trabajos remotos de forma remota. Hay trabajos también que pueden servirles de forma remota a través de plataformas, por ejemplo, dar clases. Si conoce algo de inglés o de español a otras personas, les pueden dar clases o clases de inglés o clases de español, por ejemplo, europeos, utilizando la plataforma Zoom o cosas por el estilo. O pueden surgir otro tipo de negocios que ahorita quizás no se me viene a la mente, pues, pero siempre es importante explorar nuevas formas de ingresos, nuevas formas de negocio y tratar de endeudarse lo menos posible. Ya utilizar tarjetas de crédito, por ejemplo, para cubrir necesidades de la casa, porque estamos en crisis, ¿verdad? No es una muy buena idea, ya porque se está aumentando más el endeudamiento y no estamos ayudándole a la familia a salir de la situación en la que está, ¿ya? Pero es importante que nosotros tengamos eso en mente. Pensar fuera de la caja también es muy importante y pueden surgir nuevas oportunidades de negocios en este tipo de situaciones. Yo, Esa es mi recomendación que les claro, podría dar. muchas gracias, don Jorge. Me parece atinadísimo. Yo creo que usted mencionó dos cosas. Ser creativos. Eh, Encontrar oportunidades requiere detenerse, analizar, observar lo que está pasando y encontrar un espacio desatendido donde yo puedo hacer algo novedoso. Pero digo usted también eh, apoyarse en la mejor habilidad que cada uno tiene. ¿Sí? ¿En qué soy bueno? Dijo usted. Sí, ¿En qué soy bueno? ¿Cuál es mi don? ¿Qué es eso que yo hago con excelencia? Que lo hago feliz de la vida, que lo hago contento, con facilidad, espontáneamente, que no requiere este, una, una una especialización. concentración aparte para lograrlo, ¿sí? Lo hago Sí. naturalmente. Fíjense que a veces pasa, por ejemplo, que hay personas que tienen múltiples habilidades o en algo bien específico, pero a veces la situación le empuja y hace que tome un trabajo, ya que trabaje de algo, ya sea en las necesidades económicas o lo que sea.
Y a veces se viene la pregunta y dice, ¿cuánto te costó tu sueño? Dicen a veces la pregunta, ¿verdad? Normalmente la respuesta es el salario con el que usted gana en ese momento, ¿ya? Porque lo que usted quería hacer no lo hace, sino que hace otra cosa simplemente para sobrevivir, ¿ya? Para cubrir las deudas, dicen a veces. Y cuando son situaciones como estas, por ejemplo, en el que hay cierres de empresas, por ejemplo, o temporalmente están cerradas, aquí aflora, por ejemplo, esas habilidades natas que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay personas que les gusta cocinar, ¿verdad? Entonces, yo conozco muchas personas que quedaron desempleadas y se han convertido en el área de panadería, por ejemplo, o hacen pasteles, o hacen postres, o hacen postres y los venden en las redes sociales, por ejemplo. Ya tienen ellos el conocimiento de cómo se maneja un negocio, o han estado en empresas formales, ya más o menos saben más cómo es un negocio, cómo se cobra, cómo se vende y cosas por el estilo, y se dedican a hacer postres, cupcakes, alfajores, pasteles, panaderías, por ejemplo, ¿ya? Y eso conlleva a que la fuerza de la supervivencia aflore aquello que nosotros manejamos muy bien, porque esas habilidades que la habíamos dejado postergadas por necesidades de un sueldo, pues, por ejemplo. Y esto conlleva a que nosotros, ya que tenemos esas habilidades, echarlo a andar, ¿verdad? Cobrar, tener unos ingresos, ¿cómo le llaman? Varios ingresos, ya, múltiples ingresos, ¿verdad? Cobrar. Y si a uno le parece, mientras no sale otro trabajo, perfeccionarse, pues ya sacar una certificación, un diploma y ya ser reconocido en esa área específica. Genial. Abordamos aquí el escenario de la persona que va a emprender o que está emprendiendo, que ya emprendió, etcétera. Pero vamos a abordar un escenario diferente. ¿Qué le diría a don Jorge al que ya logró un propósito, el que de manera consciente o inconsciente siguió estos pasos y está en el sitio del logro personal? Está con la satisfacción de que su negocio, su emprendimiento o su trabajo, ¿verdad? Le está reparando satisfacciones. Claro, esa persona ya está allí, tiene una meta lograda y tiene esa satisfacción, pero está amenazado. Hay riesgos, siempre hay riesgos, siempre hay riesgos. Hay personas que dicen, no, yo trabajo en una empresa porque a mí no me gustan los riesgos del emprendedurismo. Sí, el emprendedor sabe que hay riesgos y los asume, pero yo creo que todos tenemos niveles de riesgo. Sí, entonces el que está trabajando tiene la amenaza de un posible despido, de un cierre de la empresa, o de que la empresa emigre a otro país, cosas como estas, ¿verdad? Pero el emprendedor cambió la política, cambió el tipo de cambio de la moneda, lo que sea. Pues entonces siempre tenemos todos amenazas. ¿Y qué hace usted? Perdón, ¿qué le diría usted? ¿Qué le sugiere a la persona que está ahí en el logro y está manejando la situación bien, pero ante las amenazas? Muy buena pregunta. De hecho, estar en la cima no es tan agradable como alguien que está en la base. Ojo, ya, si estuviéramos una montaña, porque en la cima también existen riesgos. Ya todo es conocido que estando en la cima, alguien más quiere ocupar ese puesto, quiere ocupar esa posición, le cerruca en el piso, ¿ya? Y eso conlleva a no quedarnos estáticos, ¿ya? Sino pensar en nuevas metas, plantear nuevas metas, nuevos planes, por ejemplo, incursionar en otras áreas, en otros mercados, en otras empresas o en otras industrias. Y esto conlleva a que nosotros tengamos un plan de vida. Por ejemplo, la persona puede tener los riesgos latentes. Primero, puede ser que porque la empresa pueda cerrar, lo puedan despedir, o si la persona se pensiona. ¿Qué pasaría cuando la persona ya alcanzó su meta y es un pensionado, por ejemplo?
su edad en muchos países de Latinoamérica sigue siendo una situación muy riesgosa. Alguien mayor de 55 años ya no lo quieren contratar, por ejemplo, y usted llegó a la cima de la industria, por ejemplo. Don Jorge, en Costa Rica después de 40 años somos ancianos laborales. Sí, en El Salvador en muchas instituciones ya mayores de 60 ya no lo quieren contratar, y aquí los 35 años o sea, los empleados que son mayores de 35 ya no los quieren contratar. Es un tema de la AFP, ¿verdad? Las pensiones en ese momento. Pero eso conlleva a construir diferentes planes, construir diferentes metas, una meta A, B, C, D, y eso conlleva a ser intencionales en lo que hacemos, por ejemplo, y poder tener diferentes horizontes, diferentes escenarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tengo los ahorros suficientes para poder retirarme y poner un negocio, por ejemplo, o un portafolio de inversión, por ejemplo, o buscar otra empresa, una multinacional, o a veces llegar al extremo de poder emigrar, ¿verdad? Emigrar con la familia, ya buscar trabajo en otro país, por ejemplo. Si yo tengo las competencias para poder hacer eso, por ejemplo, eso conlleva a estudiar diferentes factores y elementos, que no simplemente el hecho por el despido, sino qué pasaría después del despido, ya, o de la renuncia, o del cese de labores. Y eso conlleva a construir diferentes planes, ya, diferentes planes de vida, diferentes metas, diferentes escenarios, ya, que eso me permite a mí tener una gama de opciones para poder enfrentar lo que suceda. Y eso me ayuda a mí a ser proactivo. Ojo, a ser proactivo, porque yo ya estoy pensando los posibles escenarios que yo puedo tener, a diferencia de ser reactivo. Ya, si yo soy reactivo, por ejemplo, voy a reaccionar, entre comillas, a la situación que me presente, y lo voy a hacer en algunas ocasiones de forma irracional. ¿Por qué? Porque yo no lo había planificado y yo puedo tomar malas decisiones. Siempre los reactivos toman malas decisiones porque lo hacen de acuerdo a la situación que lo está afectando. Pero si yo soy proactivo, ok, yo ya había planificado que me iban a despedir, yo ya sabía que más o menos me iban a dar esto, yo puedo dedicarme a esto. Pero yo me planifico, yo preveo o previsualizo lo que va a suceder en diferentes escenarios. Esto conlleva a, como cuando, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, hay una situación de emergencia y le ponen ahí 5 portafolios, ¿verdad? O 5 expedientes, ¿verdad? Le ponen la opción A, B, C, D, E y F, ¿verdad? Y el presidente simplemente decide cuál de ellas va a ser, por ejemplo. ¿Ya? Pero yo ya tengo previsto qué es lo que va a suceder en el futuro, ¿ya? De forma proactiva, y no reaccionar a lo que suceda y que pueda hacer que tome una mala decisión. Bueno, La entonces, construcción de escenarios es muy importante. lo que usted está, a ver si comprendí, es decir, usted nos está proponiendo no tener uno, tener varios objetivos, varias metas, según el área de vida en la que queramos enfocarnos. Exacto, Pero, y de acuerdo a la situación que nos suceda. pero muy importante, la metodología es la misma. Es correcto. Son los Es la mismos misma. 5 pasos para todos los escenarios. Exacto. Pero yo ya tengo previsto los escenarios que pueden suceder. Claro, es decir, esta metodología que usted nos propone, 5 pasos para hacer que las cosas suceden en la economía, en la salud, en el peso, en la apariencia física, en las relaciones interpersonales, En el trabajo. en el trabajo, en los negocios, en todas las áreas, los mismos 5 pasos funcionan. Funciona. Y en todas las áreas, con los 5 pasos, la importancia de ser humildes, reconocer que necesito ayuda y buscar la ayuda apropiada. Que dichosamente hay una paleta de colores para elegir. Exacto. Y en esto la única diferencia es el escenario que yo voy a reestructurar en el fin en mente. ¿Ya? De ahí los 5 pasos son los mismos. Por ejemplo, ¿qué pasa si
si no me dan indemnización, por ejemplo, si me despiden y no me dan indemnización, ya ¿qué va a suceder, verdad? Tengo que establecer los 5 pasos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo puedo buscar trabajo, si alguna empresa internacional me contrata, verdad? Yo tengo los 5 pasos, los puedo estructurar para ver qué es lo que me va a suceder también al final. Ya, lo importante acá es que las personas que han llegado a esa meta sepan que tienen opciones, ¿ya? Que tienen opciones y tienen diferentes metas en su vida, pero los 5 pasos los van a aplicar en cada una de las 5 metas o las metas que se han propuesto o las opciones que se han propuesto este tipo de personas. Le hago una pregunta final, don Jorge. Sí. Bueno, final, hasta aquí hemos llegado. Si usted quisiera aportar más, está en libertad de hacerlo, pero claro, con gusto, yo estoy... desde su experiencia personal y sobre todo como profesional en el área financiera, económica financiera, de empresas y de personas, hay un término que se usa en finanzas que es el índice de retorno, el ROI que llamamos. El ROI. ¿Verdad? Rentabilidad sobre la inversión. La rentabilidad sobre la inversión. Desde su experiencia profesional en finanzas, como profesional en finanzas, pero como coach en finanzas, ¿cuál es la tasa de retorno de personas o de empresas que invierten en el coach y de las que no lo hacen? O sea, lo que quiero es establecer la idea de que la persona pueda decir, bueno, han hablado varias veces de apoyarse en asistirse con un coach, pero ¿será que funciona? ¿Me servirá a mí? Las preguntas que se pueden hacer las personas, ¿realmente lo necesitaré? Es decir, otro dirá, bueno, pero yo soy profesional también, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy arquitecto, yo soy ingeniera en ama de casas, ¿verdad? En atención del hogar, dicen algunos, o sea, lo que sea, cualquier agricultor, quién sabe, pero ¿será importante invertir en un coach? ¿Valdrá la pena? Que sí, de hecho existen algunos datos estadísticos acerca del coaching a nivel empresarial y normalmente siempre cuando se aplica el coaching en las empresas, pero si se aplica tal y como debe de ser, para que exista un compromiso por parte de los coaches, un compromiso por parte de la empresa del programa de coaching, normalmente siempre supera casi más del 60 al 70% de la inversión que se está realizando en el coaching, ¿ya? Y en algunos casos supera hasta más del 100%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ayuda a las personas a hacer una mejor versión de ellas. Las empresas que no confían o no optan por el coaching en sus empresas, por ejemplo, normalmente siempre llevan empleados desmotivados, existen siempre gastos por desperdicios, por ejemplo, o no existen personas que estén comprometidas con la empresa, ni mucho menos con sus planes de vida. Y normalmente el coaching, la inversión en coaching, el ROI del coaching supera el 60, el 70%. Como le repito, hay algunas empresas que superan el 100% o el 200%, porque las personas, existen 2 tipos de coaching, ¿verdad? El coaching individual y el coaching grupal. En el que se aplica siempre en las empresas es el coaching grupal, ya porque ayuda a que los equipos, o mejor dicho, los grupos trabajen como verdaderos equipos de trabajo, ya, y eso conlleva a que se tenga sinergia. Y está para los ejecutivos y los mandos medios el coaching individual, que les ayuda a enfocarse mejor en sus metas de vida. En definitiva, los equipos o los grupos están formados por individuos. Exacto. Que necesitan ese mismo proceso, ¿verdad? Exacto. Y ojo que muchas veces los grupos, llámense así, ¿verdad? Los grupos de individuos trabajan con objetivos totalmente desconectados, ¿verdad? Desalineados, y por eso hacen que las empresas no sean muy productivas. En cambio, con el coaching grupal hacen que todo el grupo trabaje como si fuera un equipo y sus metas sean alcanzadas
más rápidamente a través de la sinergia que se logra con los miembros de ese equipo. ¿Ya? Y eso conlleva que ROI en algunas empresas, repito, sea bastante alto, ¿verdad? Porque ayuda a que los empleados estén alineados con los objetivos y la visión de la empresa. Esto en las empresas y en las personas, es decir, vamos a decir, yo soy agricultor, me dedico a sembrar repollos, Sí, sí, ¿ah? O soy ama de casa, pero sí, sí. imagínense, en tiempos como estos, el ama de casa tiene un desafío enorme, administrar bien los recursos que están disponibles para atender a su familia. Sí, y en algunos casos, en algunos países, como el caso de El Salvador, que tenemos educación híbrida, por ejemplo, que ahora también tienen que cuidar a los niños en la casa, por ejemplo, están recibiendo clase y al mismo tiempo tienen que hacer las labores de la casa. También con ellos el ROI del coaching es bastante alto, casi un 80%, ¿verdad? Porque las personas aprenden a identificar sus metas de vida, aprenden lo que habíamos hablado anteriormente, los recursos internos que tienen y que no los han identificado, porque esa es una parte muy importante. Sus recursos internos no los tienen identificados, ¿ya? Y eso sirve para que ellos lo identifiquen, puedan trabajarlos y se conviertan en mejores personas a través del coaching. Bueno, yo creo Así que que, ahí están los números, pues, claro, y es una mejor referencia para alguien que quiere invertir en coaching. definitivamente hablar de el arte de hacer que las cosas sucedan, pasar del dicho al hecho, eh, yo creo que este tema es mucho, mucho más amplio y da para profundizar. Pero hasta aquí, don Jorge, tenemos hora y 11 minutos. Yo pienso que usted ha logrado un resultado sobresaliente, abordando el problema, las consideraciones como nos afectan, proponiendo soluciones concretas para resolverlo y además ofreciéndonos una expectativa de logro de haberlo hecho a través de esta metodología. Así es. ¿Qué quisiera usted eh, aportarle algo más, algo que usted considere que debió de haber expuesto y que quedó por allí y que quizá las personas, usted intuye que las personas puedan estar sedientas de esa última recomendación? Sí, una última reflexión que podría hacerle es que todos los planes o las metas de vida o aquello que quieren realizar, que lo escriban, que lo anoten. Ya, a veces nuestro cerebro, para ahorrar tiempo y energía, las cosas que nosotros no estamos utilizando se van olvidando, se van guardando en nuestro interior. Ya, y a veces eso que pensamos, eso que decimos que vamos a hacer en el futuro, eso que nosotros planificamos que vamos a hacer, si no los anotamos y le ponemos una fecha de cumplimiento, difícilmente se va a hacer realidad. Ya, no lo vamos a hacer, va a quedar así en el tintero, va a quedar así en el aire, se nos va a olvidar o algunas ocasiones lo vamos a recordar de una forma diferente. ¿Ya? Entonces es importante que anotemos, ya sea en una hoja de papel, ¿verdad? O en la calculadora, perdón, en el teléfono o en la computadora, ya anotemos esas cosas que nosotros queremos lograr o esas cosas que queremos cambiar de nuestra personalidad o nuestra vida, porque de lo contrario se nos van a olvidar y luego vamos a recaer nuevamente en el hubiera, el famoso de si hubiera hecho tal cosa a estas alturas yo ya lo hubiera logrado, ¿verdad? Entonces es importante que lo anotemos todo, lo anotemos. Acertadísimo. Este consejo, amigas y amigos, de don Jorge Guevara, coach ontológico profesional y en finanzas personales y de empresas, esto es muy sabio este consejo, porque mire, esto no es de ahora, esto no es de tecnología, este consejo es fundamental. Recuerdo ahora, me viene a la mente en la escritura, en las Sagradas Escrituras, aparece el profeta Habacuc, miles de años antes de Jesucristo, es decir, muchos miles de años más
antes de nosotros hoy. Y ya entonces él enunciaba aquel principio y decía, escribe la visión en tablas. En aquel entonces no habían cuadernos ni computadoras, don Jorge, y había que esculpir aquella idea. Dice, pero escribe la visión, dice, escribe la visión en tablas para que el que vea, crea y corra. Escríbela, dice, porque sin duda llegará, no tardará. ¿Cuándo llegará el cumplimiento? Cuando usted la escribió, ¿verdad? Pero si no la escribió, se borró, Sí, se la llevó el viento. Y entonces su mente va de idea a idea, pero nunca aterriza. Don Jorge, atinadísimo, de verdad. ok, perfecto. Muchas gracias por haber compartido con ustedes. Me gustó mucho la sesión del día de hoy y con gusto estoy disponible para otras sesiones que a ustedes les gustaría que compartiéramos. Bueno, pues entonces yo estoy cumpliendo la meta que me había propuesto. Hacer que las personas se sientan bien, incluyendo al experto que nos acompaña y provocándole a acompañarnos de nuevo. Don Jorge Guevara es coach ontológico, es coach financiero, empresarial, personal. Está en San Salvador, Centroamérica. Y don Jorge, si alguien quiere contactarle, ¿cómo lo hace? Sí, le puede encontrar en las redes sociales ya como Jorge Guevara Coach. Estoy en Facebook. También a mi correo me puede escribir a jguevara@aygconsulting.net o también a mi correo personal, que también lo voy a tener por ahí, es jguevara012@gmail.com. Ya, también estoy en Instagram como jguevara coach. Ya, ahí también me pueden encontrar, pero yo fácilmente también lo puedo contestar cualquier duda que ustedes tengan en el correo que acabo de mencionarles, jguevara012@gmail.com. Ya, ahí podemos encontrar, y también en la página web que es jorgeguevara.net, ya que es mi página web que también ahí pueden encontrar, y ahí a veces publico información de coaching o de finanzas que ustedes pueden seguirme por ahí. jorgeguevara.net. jorgeguevara.net, ahí lo podemos encontrar, para que ustedes puedan escribirme. Ahí también aparece también mi correo también ahí lo pueden encontrar, jorgeguevara.net, y ahí aparece mi correo. Para que los amigos y amigas puedan localizar y apoyarse en los servicios que puede ofrecer don Jorge Guevara para usted o para su empresa. Mire, don Jorge Guevara tiene vasta experiencia, tiene a clientes en Costa Rica, en México, en Guatemala, qué sé yo. Él viaja atendiendo a sus clientes y lo hace personalmente de manera fantástica. Sí. Debo decirles que estoy sumamente agradecido a Dios, agradecido a don Jorge, agradecidos a ustedes, amigas y amigos en Iberoamérica, que nos acompañan y que dedican tiempo para crecer junto con nosotros. Cada jueves en Saludables y Exitosos nos reunimos con un solo propósito: ser mejor de lo que éramos el miércoles anterior. Así es que, don Jorge, de verdad agradecidísimo. Créanme que ya se enlazó con sus palabras. Lo tendremos en cuenta para nuevas ocasiones, ¿verdad? Claro. Podemos hablar también de otros temas, ¿verdad? También podemos hablar de coaching, de liderazgo, de trabajo en equipo también, yo de finanzas, pues ya definido en algún tema de finanzas específico, estoy a la orden. Muchísimas gracias, don Jorge, le agradezco. Un saludo para usted, para su país, para su familia, y de verdad Saludables y Exitosos es su casa. Amigas y amigos, agradecidos con su compañía de esta noche. Nos queda básicamente bendecirles, que estén bien también ustedes, sus familias, sus países, que lo que usted haga rompa el paradigma de lo que está sucediendo alrededor, que usted sea la diferencia, que sea luz en medio de tinieblas y que pueda aportarle al bienestar de los demás también.
Este es el deseo que tenemos desde aquí, en Saludables y Exitosos, transmitido desde San José, Costa Rica. Augusto César Romero, coach y terapeuta al servicio de ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Don Jorge. Muchas gracias. Buenas noches a todos.